digitales y bloggers que quieren vivir de sus letras y triunfar en este mundo digital 2.0. Mi nombre es Luisa Cela de luisacelas.com, escritora y copywriter emocional, y soy la encargada de acompañarte en el proceso. ¿Estás listo para emprender? Quédate conmigo porque aquí empieza Emprende Escribiendo, el podcast. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Emprende Escribiendo, un programa en donde hablamos sobre todo lo que necesitas saber para emprender con tus letras en este mundo digital. Hoy empezamos oficialmente el año con este primer episodio del podcast en 2019 y lo voy a hacer en solitario porque creo que tengo muchas cosas que contarles, muchas novedades que se vienen para el podcast en este año y bueno, no solo en el podcast sino también en mi página web y en mi vida profesional, pero bueno, ya hablaremos de eso. Por ahora decirles que hoy vamos a estar hablando sobre cómo ser un mejor creador de contenido digital, un mejor content creator, ¿no? Porque no solo vamos a tocar los hábitos como, no sé, hacer ejercicio, desconectar y este tipo de cosas, sino que vamos a ver en realidad cuáles son esos hábitos de escritura que nos hacen sacarle todo ese mayor provecho y ese brillo a todas nuestras letras. Pero bueno, ya vamos a entrar un poquito en el tema, pero antes quiero contarles eso, que ya estoy de vuelta aquí en Malta, que es una isla en medio del Mediterráneo en la que vivo desde hace ya 4 años y que después de 2 años de trabajar en una empresa de verdad que maravillosa y donde viví uno de los mejores, 2 años profesionales de mi vida, bueno, tomé la decisión finalmente de renunciar para dedicarme al 100% a mi proyecto. Pero también de ese tema hablaremos en otro episodio porque yo sé que como yo también hay personas que se encuentran trabajando y emprendiendo al mismo tiempo, así que me encantaría dedicar un episodio del podcast para contarles mi experiencia, para contarles cuándo es el mejor momento para renunciar, qué tipo de cosas yo tuve en cuenta al hacerlo y bueno, cómo llevar a cabo estas dos cosas, ¿no? Que es un poco complicado, o sea, mi año pasado fue un año loco y un año lleno de trabajo porque era eso, trabajar 8 horas en una oficina y luego llegar a mi casa a seguir trabajando para los clientes que tengo como freelance o en tener todo listo como las cosas para mi web. Hoy en día cuando miro atrás, o sea, digo como, Dios mío, ¿cómo pude? Porque realmente es algo muy complicado, pero bueno, yo sabía que no iba a ser para siempre, así que yo me mentalicé el año pasado como este año, Luisa, es un año de trabajo constante y trabajo duro, pero el otro año va a venir a tu vida la palabra equilibrio, que la bauticé como mi palabra del 2019. Pero bueno, de eso, como les digo, hablaremos en otro episodio. Si les gustaría escucharlo, pues déjamelo en los comentarios para hacerlo prontito. Así que eso, desde el 1 de febrero, pues tendré mi agenda abierta para trabajar con nuevos proyectos. Ya sabes que hago copywriting webs para negocios que quieren atraer más clientes y aumentar sus ventas, consultorías express para trabajar todas tus dudas en cuanto a temas de marketing de contenidos, buscar ideas, buscar estrategias para implementar para que comuniques mejor tanto en tu web como en redes sociales. Y tengo 2 talleres en directo que se vienen próximamente, pero bueno, ya les iré informando a través del podcast en mi cuenta de Instagram, que es donde más soy activa, y claro, a los que están suscritos en mi newsletter en luisacelas.com. Por ahora estoy feliz de volver a estar aquí en el podcast porque esta es una de las actividades que yo más amo, el poder conectar con todos ustedes a través de la voz, ¿no? Y de este espacio tan importante para los negocios online como es el podcast. Así que bueno, entremos en materia después de ponerlos un poquito al día con lo que ha sido mi vida estos últimos meses y entremos en el episodio de hoy, que son 7 hábitos que te convertirán en un mejor creador de contenido. Seguro te has preguntado qué es eso que hace que algunos creadores de contenido sean mejores que otros y qué son esas cosas que ellos hacen antes de ponerse manos a la hoja o a la pantalla, en nuestro caso digital. Digamos que este año yo estoy muy enfocada en una cosa que es como la creatividad. Quiero saber de dónde viene, quiero conocer la experiencia de otros escritores. Me encanta como descubrir nuevos rituales que ellos hacen a la hora de la escritura porque
Yo creo que normalmente todos tenemos rituales que hacemos. Por ejemplo, cuando yo escribo, a mí me encanta tener como incienso a sabio blanco, me encanta tener algunas velitas prendidas y bueno, tener alguna bebida, algunas veces vino o algunas veces un té caliente o un café, pero no sé, como estar sola y tener como mi cuarto en un ambiente así en donde yo pueda como escribir, ¿no? E inspirarme. Entonces estuve como leyendo algunos de esos hábitos diarios que hacen algunos de los content creators que yo más admiro para saber cómo ellos logran que cada cosa que escriben como que sea magia pura y se convierta en contenido viral capaz de llegar cada vez a más audiencia porque ese es el objetivo de todos los que nos dedicamos a el marketing de contenidos, que es obviamente que nuestro contenido se consuma de forma fácil, que seamos referentes en el caso de que alguien quiera información sobre el tema, vayan directamente a nuestra web, que obviamente se comparta para que sea capaz de llegar a muchas más personas y que nos posicione como expertos en nuestro nicho. Pero antes de empezar con estos hábitos, vamos a ver qué es un creador de contenido. Bueno, un creador de contenido, content creator, redactor digital, bueno, como le quieras llamar, es alguien que se dedica a crear contenido que entretenga, informe y solucione los problemas de su audiencia. El tipo de contenido varía según la estrategia y los objetivos de cada negocio, pues pueden estar divididos también en diferentes cosas, puede que estés usando una estrategia de contenido light, que sean cosas más ligeras o cosas de entretenimiento, como por ejemplo, no sé, farándula, la prensa rosa, ¿no? Curiosidades cotidianas, contenido viral, estos vídeos que se hacen viral muy fácil, puede que hablemos de contenido más informativo, que sería más como noticias, como informes, contenido tutorial, bueno, que también es uno de los más utilizados dentro del calendario editorial. Pero lo que hace es como generar ideas que se conviertan en temas que sus lectores consuman con el fin de mejorar su vida de una u otra manera, porque todos queremos mejorar nuestra vida o por lo menos entretenernos mientras leemos algo. O sea, puedes pensar en ti. ¿Qué es lo que buscas cuando te detienes a leer un artículo que te llamó la atención? Normalmente es por eso, porque queremos saber algo que no sabíamos, ¿no? Saber cómo podemos hacerlo o simplemente porque estamos aburridos, el tema es interesante y queremos entretenernos y pasar un rato agradable mientras leemos una buena lectura. Así que entonces vamos con esos hábitos que nos ayudarán a ser unos mejores creadores de contenido. El primer hábito es escribir con frecuencia. El hábito de la escritura es como el hábito del ejercicio que entre más lo hacemos, menos nos cuesta y mejor nos empezamos a sentir con nosotros mismos. También vamos a empezar como a notar más cambios y vamos a notar como que a medida que lo practicamos más, o sea, que escribimos más, vamos a ver como avances y vamos a decir como, wow, o sea, en un mes, en 2 meses hemos mejorado totalmente la manera en la que escribimos. Si no escribimos, es difícil que nos lluevan ideas y que realmente llegue ese día en que nos sintamos totalmente conformes con los que escribimos. Entonces hay varias cosas que tener en cuenta. Hay escritores que dicen que se concentran en escribir 1000 palabras diarias todos los días. Hay otros menos exigentes que dicen que se enfocan en tener 500 palabras más o menos diarias. Y otros como Jess Going, que es uno de mis escritores de no ficción, favoritos en cuanto a temas, eso, que habla mucho de la escritura y tiene un podcast muy interesante que se llama The Portfolio Life. Él dice que él trata de escribir entre 500, no, entre 200 a 500 palabras diarias. Entonces, por mi parte, yo pensando, yo creo que yo escribo alrededor de 1000 palabras diarias, casi siempre, un poquito más puede ser, sobre todo cuando tengo que trabajar en artículos para clientes o bueno, hacer algo para mi página. Pero hay días en que no tengo como ganas de escribir, al menos no tantas, o que no tengo nada que hacer, que no tengo que trabajar para ningún cliente o que voy bien en mi calendario editorial. Entonces lo que trato de hacer es escribir posts para Instagram, por ejemplo, que también son buenas, nos mantienen creativos, nos mantienen trabajando este músculo de la escritura, pero es un poco de contenido más light, ¿no? Que estamos escribiendo entre 200 a 300 palabras, muchas veces 100, pero bueno, esto nos permite estar trabajando este músculo de la escritura con constancia. Un consejo que yo les doy aquí
ya por experiencia propia, es que no solo nos limitemos a escribir sobre temas marketingianos o sobre los temas que trabajes, sino que pruebes a escribir cosas distintas, por ejemplo, poesía, por ejemplo, algún relato, algún cuento, algo así que también mantenga la imaginación a flote, ¿no? Porque cuando escribimos cosas que son más ficcionales, tenemos que empezar a pensar más y empezamos a trabajar este lado del cerebro que también nos va a mantener con ideas creativas todo el tiempo. Yo trato en las noches, si se han dado cuenta y me sigues en Instagram, casi siempre que yo publico es en las noches. Bueno, siempre yo creo. ¿Por qué? Porque es una hora en la que yo me la dedico a mí para escribir temas que realmente me gusta y me apasiona. Entonces, esto es como un rato para mí, para escribir muchas veces poesía. Entonces, como que mantengo no solo la escritura marketingiana, que es en lo que se basa mi profesión, sino también ese lado más creativo, ¿no? Segundo hábito es, si quieres escribir mucho, lee mucho. La mayoría de escritores, y digo la mayoría porque habrá alguno que rompa la excepción como en todo, afirman ser grandes lectores. Yo misma noto los beneficios de leer en mi escritura en cosas, por ejemplo, como la ortografía, la redacción, el estilo, la edición, porque cuando leemos un libro, estamos fijándonos también en la manera y en la voz de ese escritor, en cómo escribe, cómo redacta, el tipo de palabras que usa, y esto nos abre muchísimo el vocabulario y también nos ayuda un poco a definir nuestra propia voz. Entonces, leer a grandes de la literatura, eso nos amplía el vocabulario y por supuesto, mantenernos leyendo noticias o artículos relacionados con nuestro propio nicho, en mi caso, por ejemplo, marketing de contenidos, copywriting o storytelling, pues me va a mantener un poco pensando en qué quiere también el lector, ¿no? En cómo se da todo en el sector y también nos da ideas para escribir a futuro, porque estamos leyendo como actualizaciones. Yo no puedo entender a la escritura y a crear contenido de verdad que sin leer y sin tomarme el tiempo para buscar nuevas cosas. Yo, por ejemplo, sigo blogs referentes en el sector como Copyblogger, HubSpot y blogs específicos de eso, de autores que me encantan y que me ayudan con el tema. Por otra parte, como les digo, combinar esa parte marketingiana con otros hábitos de lectura, no solo estamos hablando de escribir poesía o relatos como en el hábito anterior, sino también en leer cosas distintas, no limitarnos a leer solo libros de copywriting o de marketing digital o de emprendimiento, sino volver un poco a la literatura o a cosas que no tengan que ver nada con nuestra profesión. Yo en diciembre me terminé 2 libros de Elizabeth Gilbert, que me encanta esta autora y la estoy siguiendo últimamente como más de lo que yo me imaginaba. Me leí la de Comer, Rezar, Amar, que bueno, ya me había visto la peli, pero los libros siempre son mucho mejores que las películas, en su mayoría, y también en Big Magic, que habla precisamente de la creatividad. Y de ficción también me estaba leyendo el libro de los placeres de Clarice Lispector, que bueno, era una escritora brasileña que también me fascina. Entonces, este tipo de cosas yo las encuentro muy útiles porque también nos mantienen como creativos y leyendo cosas que nos van a ayudar a mejorar también nuestro propio estilo a la hora de escribir. Tercer hábito, aprende a curar contenido. Siguiendo con el tema de leer, entramos al tercer hábito que es aprender a curar contenido. Cuando hablamos de curar contenido, no nos referimos a robarlo ni a tomar cosas que han escrito otros redactores digitales como si fueran nuestras. Esto está muy mal, pero sí nos podemos guiar de esos escritos y inspirarnos un poco para crear algo nosotros y dar como un punto, una opinión o algo extra que haga que ese tema se vuelva un poquito más profundo, añadirle nuestra chispa personal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de curar contenido, nos referimos también a contenido que realmente tenga algo que decir, algo que aportar. Por eso también está súper bien el leer los 2 hábitos anteriores, que es el leer y el escribir mucho, porque cuando empezamos a leer blogs
afines a nuestra temática, por ejemplo en otros idiomas, nos damos cuenta de que hay muchos temas que podríamos tratar, los cogemos, empezamos a curar el contenido para ver qué cosas podemos dejar, qué cosas no, y también qué podemos agregarles de nuestra propia visión como escritores o como redactores para que quede un poco más completo y más afín a las necesidades de nuestro público objetivo. Entonces, lo importante aquí es conocer quién es tu lector, sus hábitos, cuál es su problema y cuál es el tipo de lecturas que esperan leer en tu página web o en tu blog. El cuarto hábito, hablando justamente de quién es tu lector, es conoce cómo interactúa tu audiencia. Esto puede tomar tiempo, pero como dice un dicho, es necesario también aprender un poco a disfrutar del viaje. Los que tenemos una pasión por la escritura podemos terminar escribiendo por amor al arte, pero tenemos que pensar que si en nuestra audiencia ellos no interactúan con las cosas que escribimos, pues al final no vamos a poder vivir de nuestras letras, porque necesitamos también clientes que nos sigan, clientes que nos compren y que crean en nosotros. Y para ellos tenemos que ofrecerles lo mejor para posicionarnos como unos expertos en el nicho y que ellos confíen en lo que nosotros contamos a través de nuestro blog. Tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestra audiencia, qué tipos de contenidos son los que más triunfan dentro de nuestro blog, cuáles son sus hábitos de lectura y en qué tipo de formatos consumen más lo que hacemos. Tenemos que mirar en nuestra web, por ejemplo, ¿qué les gusta más a la audiencia? Cuando ponemos un vídeo en YouTube, cuando grabo un podcast o cuando escribo en el blog. Yo, por ejemplo, que hago las tres cosas, tengo que fijarme cuándo obtengo más interacción por parte de mis lectores, si a través de este podcast o si es más cuando pongo el post y lo dejo en mi web o si cuando lo comparto a través de un vídeo de YouTube. Esto me va a ayudar mucho a entender qué tipo de formatos yo debería seguir utilizando para llegar más a mi audiencia, ¿no? También, si no nos comentan tanto como pensamos en nuestro artículo, muchas veces decimos, me curré este texto, yo sé que está muy bien, pero sin embargo no tenemos la respuesta que esperábamos. Aquí tendríamos que preguntarnos por qué no comentan. Todos sabemos que la gente tiene prisa, que la gente no tiene tiempo, que la gente muchas veces lee lo que hacemos, pero no lo comenta. Y esto no significa que no lo hagan porque no les gusta, sino porque el mundo de hoy va tan rápido, pero tan rápido, que a veces se nos olvida eso, cosas como compartir nuestra opinión e interactuar más con el otro. Yo creo que nos ha pasado a todos, inclusive a mí. Puse un post de esto en Instagram hace un tiempo porque yo me di cuenta que yo también a veces leo muchos posts que me gustan y les dejo el like, pero no les comento por esta prisa y este afán. Y ahora que yo soy creadora de contenido y que lo comparto a través de Instagram, por decir algo, siento que puede estar pasando lo mismo con mis posts y veo la importancia de tomarnos, así sea unos minutos, para comentarle al otro. Y para ello tenemos también que hacer preguntas, meter a nuestro lector en nuestro texto para que ellos sientan la motivación de comentar y de participar en el contenido que creamos, que esto debería ser uno de los objetivos más grandes de un content creator, que es generar interacción con su audiencia. Recuerda que un buen contenido es aquel que genera engagement. Nuestro siguiente hábito es posiciónate como un experto antes de vender algo. Yo hablé de esto en el último post de mi blog, que escribir definitivamente también es marketing. Si no lo has leído, puedes ir a luisacelas.com y ahí lo vas a encontrar en el blog. Y trabajes en la industria que trabajes, siempre tendremos un objetivo que es el vender, así sea una idea. Pero antes de vender o tratar de persuadir al otro para que nos compre algo, lo primero que tenemos que hacer es compartir mucho contenido de valor que logre posicionarnos como una autoridad, como una persona que sabe de lo que escribe, que sabe de lo que habla y que merece ser escuchada porque puede ayudar a solucionar los problemas específicos que tiene nuestra audiencia. Yo, por ejemplo, desde que lancé mi marca personal, he visto muchos beneficios y como mucho crecimiento en mi proyecto, porque aunque yo llevaba más de 9 años trabajando en el mundo digital,
cuando escribía de freelance, siempre escribía como escritor fantasma, ¿no? Que uno no muestra su nombre, sino que todo va bajo el nombre de la empresa o de la persona para la que uno va trabajando. Entonces me había acostumbrado un poco a eso, pero ahora que ya estoy teniendo un poco más de visibilidad, que estoy trabajando mi marca personal como escritora, noto que cada vez más gente confía como en lo que hago, confía en lo que digo, que interactúan con mi marca, que me envían mensajes privados y la verdad esto es muy gratificante y es muy bonito y lo hace a uno caer en cuenta de la importancia que realmente es posicionarnos como un experto, pero para llegar a ese punto tenemos que compartir realmente contenido bueno, contenido de calidad, cosas que de verdad nos tome tiempo hacer y que no sean por salir del paso, porque estamos trabajando la percepción que van a tener los demás sobre nuestro propio negocio. Entonces, importantísimo no tratar de vender de una vez, sino gánate a tu audiencia, comparte, que ellos digan que el día que tú vendas algo, lo quieran comprar porque estén convencidos de la cantidad de valor que vas a dar. Como dice Seth Godin, lo primero que debemos hacer es enfocarnos en tener una tribu que crea en ti, que te quiera leer, que confíe en lo que haces, porque al final eso es lo que va a llevar a una venta. Un buen creador de contenido es alguien que genera mucha confianza y credibilidad. Otro hábito que viene aquí es no cuentes, da soluciones, pensamientos o alternativas. Un buen creador de contenido no se va a limitar nunca a contar algo y dejarlo ahí. No, 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 no. Por más bonito que parezca escrito, si lo piensas, tus artículos favoritos son esos que nos hacen pensar, que nos dejan como con dudas, que nos hacen replantearnos todo, que nos logran sacarnos de nuestra zona de confort, que nos dan información que no teníamos y que nos hacen reflexionar. Si eso no te ha ocurrido antes, puede que no hayas estado en contacto con un buen creador de contenido. Una persona que se dedique a esto tiene que ser una persona curiosa, que debe ir más allá de la información, debe investigar mucho, dar soluciones a los problemas de su audiencia y responderlos a través de contenido de valor. Siempre ir un paso más allá. Y aquí volvemos a tener en cuenta los hábitos mencionados antes, el hábito de leer, el hábito de conocer tu audiencia, el hábito de crear una tribu y fortalecer la confianza antes de vender. Y el último hábito, el número 7, es aprender de los mejores. Así como lo digo, los mejores creadores de contenido son aquellos que aprendieron de los mejores. Siempre habrán personas que están más adelantadas de nosotros, que tienen mucha más experiencia y mucho más dominio del marketing de contenidos, así que tenemos que aprender de ellos. ¿Qué podemos mejorar? Podemos mejorar el estilo, la escritura, nuestras propias habilidades. Para ello tenemos que involucrarnos un poquito más con lo que los otros escriben, hacer un poco de networking, pedir la opinión de la gente, analizar un tema, también ser interactivos no solo con nuestro contenido, sino con el contenido de los demás. Y en definitiva, aprender. Para ser los mejores, definitivamente necesitamos aprender de los mejores. Bueno, yo espero que estos 7 tips te conviertan en un mejor creador de contenidos y recuerda nuevamente que puedes leer más información sobre marketing de contenidos, sobre copywriting y sobre storytelling en mi página web luisaacelas.com. También tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, Luisa Celas Copy. Y bueno, aquí en el podcast que te puedes poner al día con todas las entrevistas que van hasta el momento. En la próxima semana vuelve una entrevista que va a estar muy buena, así que les recomiendo estar muy pendientes. Bueno, estoy feliz nuevamente de volver aquí con ustedes. Espero que me cuenten qué les parecen estos 7 hábitos, si hay algún hábito que ustedes ya hagan en sus proyectos o que me puedan recomendar y me los dejen aquí en los comentarios. Un abrazo para todos, les deseo una muy feliz semana y recuerda escribir cosas que vendan, pero siempre con el corazón. Un abrazo, chao.